Roberto Pérez era un hombre simple, de baja estatura, cabeza calva, hombros angostos y panza de burócrata. Después de 20 años en la Secretaría de Comunicaciones, en diferentes puestos y en todos los niveles, en el 2001, con el cambio de gobierno y por obra de la suerte y de la casualidad, lo habían nombrado director general de obras en esa secretaría. El director anterior había sido despedido por ser demasiado cercano políticamente al secretario del gobierno anterior. Y el nuevo subsecretario, con muy poca experiencia en el ramo, había visto en Pérez a ese burócrata que conocía de cabo a rabo el changarro y los podía guiar temporalmente. El día que lo nombraron, en enero del 2001, su jefe le había advertido que se trataba de un cargo pasajero y transitorio. Pérez lo sabía, y desde ese día nunca había logrado sentirse como menos que un impostor que no merecía estar ahí. 4 diferentes gobiernos después de 3 partidos distintos, y Pérez se mantenía agarrado con tornillos a esa silla, a ese cargo. Había logrado crear una imagen de indispensable e inamovible que hacía temer a cada nuevo subsecretario, moverlo del puesto. Era un tipo eficaz, temeroso, intransigente, poco ambicioso, muy cuadrado y muy hábil para vender la relevancia de su conocimiento y experiencia. Todo lo que pasaba por su oficina tardaba años en salir de ahí. A Pérez le ocupaba no meterse en problemas y prefería eso a hacer proyectos que fluyeran con velocidad. No quería su nombre en ningún diploma, obra o reconocimiento, pero tampoco en un proceso de responsabilidades o en una orden de aprehensión. Como él, hay millones de servidores públicos en toda la administración pública, en todos los niveles. Personas que trabajan por un sueldo, con pocos ideales o proyectos personales y con poca ambición que no sea la de conservar el puesto. El gordo sabía que explotar esa debilidad iba a ser una mina. Por eso mandó a hacer una sigilosa auditoría externa sobre los últimos proyectos que Pérez había dirigido con información obtenida vía la ley de transparencia y documentos comprados a funcionarios menores. Pérez parecía un mago para evadir la responsabilidad. No firmaba un solo documento que lo pudiera comprometer. Sus directores eran siempre los responsables de avalar oficialmente todas sus decisiones y firmar los documentos más delicados. Con 40 años de experiencia encima, Pérez sabía que no importaba quién tomaba realmente las decisiones, sino qué firma aparecía en el documento que describía formalmente la decisión. En nuestro sistema jurídico, basado en expedientes de papel, las historias se reconstruyen con documentos firmados que describen las causas de una decisión administrativa y se quedan como prueba de estas. Quienes conocen bien esta característica navegan impunes por años, a pesar de tomar pésimas decisiones en los hechos que alguien más avalará con su garabato personal. Los grandes corruptos de México utilizan a diario esa debilidad para imponer de palabra instrucciones a todos sus subalternos, que les traerán a ellos enormes beneficios personales con poco riesgo, porque no quedarán registradas en ningún lado. La mayoría de las veces estas instrucciones se dan fuera de las oficinas de gobierno y lejos de testigos también. Parecía imposible encontrarle a Pérez un error, hasta que un experimentado auditor, contratado por el gordo, había encontrado uno monumental. Hace 5 años, Pérez había avalado con su firma, seguramente por presión política, el pago multimillonario de una carretera que nunca se construyó. Como se trataba de un tramo de 20 kilómetros en un lugar poco importante de Oaxaca, nadie lo había notado. Se trataba de un pago de más de 30 millones de pesos a una empresa de un prestanombres del gobernador Murat, quien dirigía en ese momento un importante órgano del gobierno federal. El pago, en una sola emisión, sin documentación de soporte y avalando la construcción de una carretera inexistente, se había dado a 2 meses de la elección en Oaxaca que habría llevado a Murat a la gubernatura. La empresa estaba en la lista de empresas fantasmas del SAT y la carretera de alta velocidad era un camino de lodo fácilmente identificable con una simple vista en Google Maps.
Te tengo, pinche Pérez, dijo el gordo, con una sonrisa burlona, cuando su auditor le enseñó la documentación y las fotos. El gordo había citado a Pérez en el restaurante Puyol, en Polanco. La idea era impresionar al burócrata, halagarlo un rato para luego soltarle la bomba. Pérez llegó en punto de las 3 de la tarde, con un traje claro, una camisa beige y una corbata café oscura. El gordo lo recibió como si fueran amigos de toda la vida. En la mesa ya estaban unas suculentas y deliciosas entradas y una cara botella de vino esperándolos. En una esquina, el gordo había dejado, a la vista de Pérez, un folder de piel con algunos documentos adentro. Platicaron de la vida de Pérez un rato. El gordo le preguntaba de sus proyectos pasados como si estuviera interesado en ellos. Le costaba trabajo no bostezar. Lo llenó de elogios por 2 horas y lo hizo sentir que era una pieza fundamental de la historia de la infraestructura de comunicaciones en este país. Una vez que el ego del burócrata estaba en el cielo, el gordo le soltó la bomba. Me hicieron llegar este expediente, Roberto, y me preocupó muchísimo. Y tengo la instrucción de ayudarte a desaparecerlo, porque te queremos cuidar. El gordo se lo pasó y le fue difícil ocultar su emoción cuando vio a Pérez palidecer súbitamente. Pero me instruyeron, yo no quería, dijo Pérez con voz temblorosa, entrecortada y con 2 gotas de sudor en su calva cabeza. Te prometo que te vamos a ayudar, le dijo el gordo. Confía en mí.